Cordial saludo, mi nombre es Max Steven Sánchez Benavides, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD. En esta oportunidad presentando un video de sustentación de la tarea número 3, análisis crítico valorativo de un texto, detrás de las líneas. Este trabajo lo realizo con la compañera Kira Noguera, en el cual vamos a estar dividiendo este video en dos para sustentar em, el desarrollo de esta actividad, de esta tarea. La compañera entonces procederá con la primera parte que tiene que ver con la explicación o las características principales de los textos literarios y los textos informativos. Va a hablar un poco de ambas, ¿sí? Y la diferencia de un texto expositivo, explicativo y de un texto argumentativo, ¿sí? Esa es la parte correspondiente a la compañera Faisuli que vamos a escuchar ahora. Buenas tardes, tutor. A continuación, voy a presentar mi parte del video de la tarea 3 del curso de lectura crítica. En este caso, me tocaron las dos primeras preguntas que aparecen en la guía de aprendizaje, que son los que se debían de hacer en el aporte en el foro. Entonces, ya le voy a compartir pantalla para, eh, para poderle mostrar las preguntas y junto con sus respuestas. Presentación, video, tarea 3, parte 1 de Faisuli Kira Noguera. La primera pregunta que me correspondió es, ¿cuáles son las principales características de los textos literarios y los textos informativos? Textos literarios. Primera característica, creatividad. Suelen ser producto de la imaginación del autor, presentando elementos ficticios o creativos. Segunda, estilo narrativo. Pueden incluir narraciones, descripciones detalladas, diálogos y personajes desarrollados. Tercero, emotividad. Buscan transmitir emociones, sentimientos o reflexiones a través de la narrativa. Cuarta, uso del lenguaje figurado. Los autores literarios suelen emplear metáforas, símiles y otros recursos literarios para enriquecer la expresión. Subjetividad. La interpretación y la percepción personal del lector juegan un papel importante en la comprensión del texto. Textos informativos. Primera característica, objetividad. Se centran en transmitir información verificable y objetiva sobre un tema específico. Segundo, claridad y precisión. Utilizan un lenguaje claro y preciso para comunicar hechos, datos o consejos de manera comprensible. Tercera, estructura organizada. Suelen seguir una estructura lógica y secuencial, presentando información de manera ordenada. Cuarta, ausencia de elementos ficticios. No incluyen elementos ficticios o creativos. Se basan en hechos verificables. Quinta, funcionalidad. Tienen como objetivo principal informar, explicar o instruir sobre un tema particular. Segunda pregunta, ¿qué diferencia un texto expositivo de un texto argumentativo? Texto expositivo tiene como objetivo principal presentar información de manera objetiva y clara sobre un tema en particular. Su finalidad es informar, explicar o aclarar conceptos sin necesariamente persuadir al lector o audiencia. Por ejemplo, un texto expositivo es aquel que nos informa de manera objetiva sobre un proceso o procedimiento, como un manual de reparación de una motocicleta. Texto argumentativo. Busca persuadir al lector o audiencia sobre una postura específica respecto a un tema. En este tipo de textos se presentan argumentos que respaldan una opinión o punto de vista, y se busca convencer al lector de la validez de dichos argumentos. Por ejemplo, un texto argumentativo se trata de convencer al lector sobre la validez del argumento, como un ensayo donde se respalde el impacto de la tecnología en la sociedad. Muchas gracias.
Gracias a la compañera por esa presentación. Continúo con la segunda parte, que es correspondiente a dos aspectos. Son lo correspondiente a las estrategias de lectura para el momento después de la lectura según Solé, y la segunda sería las características del nivel crítico valorativo de Casani, o según el autor Casani. Entonces, vamos allá. Tenemos que digamos, este compendio, esta lectura, ¿sí? Lectura crítica, esta lectura crítica es una habilidad fundamental en el desarrollo del pensamiento analítico y reflexivo, ¿verdad? Esto, pues a medida que exploramos los distintos tipos de textos y sus características, surge la necesidad de comprender cómo abordarlos de manera efectiva, ¿verdad? Y en esta breve exploración nos vamos a enfocar en esos dos aspectos esenciales, ¿sí? Las estrategias de lectura después de la lectura, según Solé, y en el nivel crítico valorativo de Casani, ¿sí? Estas perspectivas nos ofrecen herramientas valiosas para analizar y evaluar textos de manera rigurosa y reflexiva, ¿sí? Entonces vamos allá con cada una de ellas, que aparentemente suenan muy complicadas, pero en realidad son muy sencillas de entender, ¿sí? Entonces, primero basándonos en las estrategias de lectura para el momento, después de la lectura según Solé, tenemos que, para, para estas estrategias de lectura, ¿sí? Es clave los momentos, ¿sí? Que incluyen que en un resumen del texto, ¿sí? Para asegurar la comprensión, incluyen también una reflexión sobre el contenido y las ideas presentadas, así como la realización de conexiones con conocimientos previos o experiencias personales, ¿sí? Y la generación de preguntas en base o en debate sobre el tema tratado, ¿sí? Entonces, como vemos, son cosas que nosotros realizamos en la lectura, solo que, digamos, lo hacemos de manera inconsciente, pero que a medida que ahondamos en la lectura crítica y vamos aprendiendo más, vamos a ir entendiendo la importancia de cada parte, ¿sí? Y esencialmente en esta estrategia que nos propone Solé, ¿sí? Entonces vamos a ir allá. Entonces, como primera parte tenemos el resumen del texto, ¿sí? Para asegurar la comprensión. Entonces, el resumen, pues vamos a realizar un resumen del texto leído, destacando los puntos claves y las ideas principales, ¿sí? Esto como primera parte. Luego pasaríamos a la reflexión, que sea reflexionar sobre lo que se ha aprendido y cómo se relaciona con el conocimiento previo, ¿sí? Muy importante esa parte. Y continuamos en base ya a esta reflexión con la relación, ¿sí? Entonces vamos a relacionar el contenido del texto con las experiencias personales que vimos en la reflexión, así como de otros textos o eventos del mundo real, para luego pasar de esta relación al cuestionamiento, ¿sí? Que va a ser formular preguntas sobre el texto e identificar aspectos que generan dudas o áreas que requieren mayor comprensión, para de esta manera así lograr hacer la valoración final, ¿sí? Que va a ser el momento de evaluar críticamente el contenido del texto, analizando su relevancia y validez y posibles sesgos, ¿sí? Esta ya sería la comprensión general y a lo que queremos llegar, ¿sí? Con esa estrategia de la lectura, ¿sí? Que sería después de la lectura según Solé. ¿Listo? Entonces, con todas esas estrategias lo que vamos a asegurar es nosotros una comprensión rica, enriquecedora del texto y no quedarnos solo de entre las líneas, ¿sí? Entonces, con esto vamos a garantizar que vamos a establecer una correcta conexión con no solo con el mensaje del autor, sino con nuestros propios juicios valorativos, con nuestro pensamiento, y vamos a establecer juicios de valor para así dar o aportar mayormente tanto a la idea del mismo autor como a criterio personal de nosotros. ¿Listo? Por otro lado tenemos ya las características del nivel crítico valorativo de Casani, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos con estas características del nivel crítico valorativo? Sí, Casani describe el nivel crítico valorativo como aquel en que el lector es capaz de evaluar de manera crítica y reflexiva el contenido del texto. Es decir, vamos a ir cuestionando la veracidad de la información que estamos adquiriendo, identificando sesgos o falacias argumentativas, ¿sí? Y analizando la relevancia y validez de las ideas presentadas, todo en relación con su propio contexto y conocimiento previo.
Es decir, que no nos vamos a quedar solamente con lo que nos diga el autor, sino que vamos a ir más allá. Es decir, vamos a establecer un juicio y un nivel crítico o valorativo del texto que se lee, concordando así o no con el autor, con su veracidad y con sus propios sesgos, ¿sí? Recordemos que cada uno, al componer una idea, estamos también dando nuestros puntos de vista que pueden ser sesgados, ¿sí? Pueden tener eh, algún tipo de sesgo, algún tipo de apego que vaya en contra de una información o un tipo de información veraz que queramos dar. Sí, que igual también va a depender del tipo de texto, pero esos son factores que influyen en la argumentación de un texto. Asimismo como en el mensaje que quiere implementar un autor, el mensaje que quiere transmitir un autor. Sí, entonces a eso nos lleva la característica del nivel crítico valorativo de Casani, que nos quiere llevar más allá, ¿sí? Para que el lector pueda evaluar y pueda enriquecer su propia experiencia en base a aquella lectura, yendo más allá de las simples palabras o la idea general que tiene el texto, para encontrar la verdad argumentativa que quiere comunicar al autor, así como sus propios sesgos o sus ideas y también en base a su contexto y conocimiento previo, es decir, del lector. ¿Listo? Entonces, esa era la parte que tiene que ver con esta exposición de mi parte sobre lo aprendido en esta tarea y en general en la unidad, ¿sí? Entonces, como conclusión tenemos que la comprensión y el análisis de los textos literarios e informativos requieren una comprensión clara de las características distintivas, ¿sí? A través de este ejercicio pues hemos fortalecido nuestra capacidad de identificar y diferenciar entre textos expositivos y argumentativos, reconociendo su propósito y estructura, ¿sí? La aplicación de las estrategias también de lectura después de la lectura según Solé nos brindaron un enfoque sistemático para reflexionar y evaluar críticamente la información que hemos asimilado, ¿sí? Estas estrategias nos permitieron profundizar en el contenido, identificar aspectos relevantes y generar un análisis más completo y matizado, ¿sí? Y también tenemos el concepto del nivel crítico valorativo de Casani, que destaca la importancia de desarrollar un pensamiento crítico muy riguroso y reflexivo, ¿sí? Y este nivel nos insta a cuestionar, analizar y evaluar de manera objetiva y fundamentada, promoviendo una comprensión más profunda y una visión más crítica del mundo que nos rodea, ¿sí? Esto ya que hoy en día es un problema muy latente, ya que leemos pero nos quedamos con las líneas o entre líneas, no vamos más allá, ¿verdad? Entonces, eso fue todo. Un agradecimiento a la compañera Faisuli Kira Noguera y a nuestro tutor, ¿sí? Esta fue nuestra presentación el día de hoy, argumentando pues este trabajo. ¿Listo? Entonces un agradecimiento también al tutor Juan Gabriel Bermúdez Sánchez. Eso fue todo. Hasta la próxima. Gracias.